Vamos a orar para poder colocar este espacio en manos de nuestro buen Dios. Padre Santo que estás en los cielos, bendito tú eres, oh Dios. Te damos muchísimas gracias por tus misericordias, por tus bondades que son nuevas cada día. Gracias porque nos has permitido el enorme privilegio, oh Dios, de estar hoy delante de ti para deleitarnos en la lectura de tu palabra, en cantar himnos a tu nombre, Dios. Te pedimos asimismo por este espacio de escuela dominical para que seas tú de una manera especial con tu Espíritu Santo, iluminando nuestro entendimiento, dándonos corazones dispuestos a recibir tu palabra, que podamos aprender, oh Dios, de ella para conocerte mejor y acercarnos a ti de mejor manera. Te pedimos, oh Dios, que estas grandes verdades queden atesoradas en nuestros corazones, de manera que podamos ver la gloria y la majestad de tu santo ser. Todo esto te lo rogamos en Cristo nuestro Señor y para tu gloria. Amén. Mis hermanos, hoy empezamos una nueva eh, parte de lo que es nuestra escuela dominical. Ya hasta la semana pasada habíamos visto lo que es una serie de teología sistemática, más específicamente en cuanto al tema de la justificación. Eso fue lo último que estuvimos viendo en cuanto a nuestra serie de teología sistemática. En la mañana de hoy vamos a retomar, como veníamos haciendo intercambio entre teología sistemática y teología bíblica. Hoy vamos a retomar la teología bíblica, en lo que veníamos haciendo básicamente una introducción especial a esos libros del Antiguo Testamento, del cual hemos venido extrayendo las enseñanzas fundamentales de cada uno y asimismo considerando algunos principios importantes que son aplicados a nuestra vida. En la mañana de hoy vamos a dar inicio con el libro de Deuteronomio, en los primeros 6 capítulos de este libro. Es lo que consideraremos en la mañana de hoy. Como les mencioné, una introducción especial a este libro, como hemos venido realizando en nuestras escuelas dominicales. Ahora bien, por lo que es bastante lo que hay que abarcar, ¿qué podemos decir a manera general de este libro de Deuteronomio? En cuanto al título de este libro, del Pentateuco, que proviene de una raíz griega que significa segunda ley o repetición de la ley. Título bastante apropiado, ya que gran parte de su contenido es básicamente la repetición de leyes que ya nosotros hemos venido estudiando en libros como el Éxodo, Levítico y Números. Es básicamente gran parte de lo que veremos en este libro de Deuteronomio. Por otro lado, también nos presenta lo que sería algo más o menos como el testamento de Moisés, que es lo que más abarca este libro, que nos muestra 3 grandes discursos de Moisés en los que él va a venir recordando todas estas cosas que ya hemos estudiado en los libros anteriores. En cuanto al autor del libro, eh, el propio libro afirma que es Moisés el autor y la principal fuente del material, lo cual también aseveran otros textos del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Este reconocimiento se mantuvo prácticamente indiscutido, aunque también hubo unas épocas de la historia en donde se presentaron ciertas discusiones sobre este asunto en particular. Pero no obstante, ningún argumento propuesto por alguna de estas corrientes de pensamiento tuvo éxito sobre esta ya antigua tradición que asegura que ese libro es de la autoría de Moisés. Ahora, en cuanto al estilo de ese libro de Deuteronomio, se presenta como una serie de exhortaciones repetidas, recordatorios, apropiados para compilar los sermones de Moisés que preparaban al pueblo para entrar en la tierra prometida. Ahora, un detalle importante, y son palabras claves que hemos encontrado a lo largo del estudio de estos libros, como la tierra, el servicio. Estos son partes importantes que
se repiten a lo largo de lo que es el Pentateuco, que es una línea teológica bastante importante a estudiar. Ahora, este libro también refleja los típicos tratados de soberanía del antiguo y cercano Oriente, que podían incluir un preámbulo, un prólogo histórico, disposiciones principales, bendiciones y maldiciones y planes para el mantenimiento de la relación pactada. Otro dato importante, lo que también le da un sentido al libro del Levítico. El libro de Deuteronomio podría considerarse la constitución de la nación de Israel después de establecerse ya en la tierra prometida. En cuanto a su contexto histórico, el éxodo, mis hermanos, debemos decir, probablemente se produjo en el 1446 a.C., cuando Israel partió hacia Canaán, la heredad que Dios había prometido a su pueblo. Y debido pues a su espíritu rebelde, los israelitas se vieron forzados a vagar por el desierto durante 40 años, hasta que por fin llegaron a Moab justo enfrente de Jericó. Allí Moisés compuso este tratado de despedida. Y aunque el pacto inicial entre el Señor e Israel se hizo en el Sinaí, gran parte de esa generación había muerto durante esos 38 años de peregrinación que habían pasado desde entonces. Entonces era necesario, mis hermanos, que la generación más joven que ya quedaba reafirmara su compromiso con dicho pacto. Además, la transición de una existencia mayormente nómada en el desierto a un estilo de vida ya propiamente asentado en Canaán exigía una revisión y ampliación del pacto acorde a las nuevas condiciones que ya estaban viviendo en ese momento. Ahora, el propósito de Deuteronomio es dar instrucciones a los integrantes de la nueva comunidad del pacto a fin de que de capacitarlos para vivir en obediencia a Dios y para cumplir sus planes divinos para ellos. Ahora, a lo largo del libro aparecen varios temas. El tema de la naturaleza y el carácter de Dios, que es el principal atributo es la santidad. Vemos más adelante ya en el capítulo 6 cuando se habla de ese Shema, oye Israel, la confesión de fe de Israel. Se enfatiza la santidad y la singularidad, ese es el dato importante, la singularidad de Dios, el único Dios, Jehová. Se habla de su santidad, su justicia, se refleja en la naturaleza moral también de su ley. Como es el único Dios, también es completamente soberano. La soberanía divina se acentúa a la luz de la relación del pacto. Jehová es el soberano Señor de Israel y no compartirá su señorío con nadie. Detalle importante que es recalcado siempre en la medida en que examinamos los mandamientos. Ya sea compartido por una persona o un falso Dios, Dios no comparte su gloria con nadie. Otro atributo clave de Dios es el amor. Su amor hacia su pueblo escogido de observar. Se observa, mis hermanos, repetidamente a medida que Deuteronomio narra las obras milagrosas que el Señor hizo por los suyos. Dios tiene un propósito para su pueblo y su pacto de amor procuraban que los israelitas se conformaban a ellos. Íntimamente vinculada al amor de Dios está su gracia. El Señor no tenía por qué elegir a Israel, aun cuanto se quejaron y desobedecieron, Él les demostró su gracia inmerecida. Y eso es algo notorio a lo largo de las narrativas al ver el comportamiento de Israel, que no merecían sino otra cosa que el castigo de Dios. Y a pesar de eso, Dios permaneció firme en lo que Él había ya prometido para ese pueblo. Ahora, la relación del pacto. El amor fue la razón del pacto de Dios con Israel. Como pueblo de Dios y conforme a ese pacto, los israelitas debían evidenciar que su relación con Él, reflejando a sí mismo el carácter divino ante las naciones vecinas. El Señor les correspondía elegirlos y darles la tierra, mientras que la obligación de los israelitas era que obedecer y servir. La palabra servicio también es una palabra clave a lo largo de estos libros de la ley. Recordemos
las palabras que se mencionan a, al soberano de Egipto, cuando se les pide que deje salir al pueblo de Israel para que les sirva. Y esta palabra de servicio tiene también una connotación de adoración. Adoración. Esta palabra eh, va a tener mucho más sentido en la medida en que vimos todas las leyes y todas estas cosas que son narradas y así también instruidas en el libro de Levíticos. Cada uno de esos mandatos y leyes que le mostraban a Israel cómo debían conducirse como pueblo, cómo era el tema de de la adoración hacia Dios. Ahora, aquí Deuteronomio expresa con vehemencia las bendiciones de vivir a la luz de ese pacto. Ahora, la respuesta de fe del pueblo de Dios. La respuesta de los israelitas a la relación establecida con Dios mediante el pacto debía ser vivir en plena consagración al Señor, individual y colectivamente, así como una nación. Toda faceta, mis hermanos, de la vida está bajo el soberano gobierno divino. Ahora, no hay distinción entre lo religioso y lo secular, es algo que es bastante llamativo y bastante resaltado a lo largo de esta lectura. Y Dios espera que su pueblo aplique los patrones más elevados de conducta ética. Israel reflejaría este concepto mediante la obediencia a la ley, que podría resumirse en un mandato. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. El pueblo del Señor no tiene que responder con una obediencia motivada por el temor, sino ¿por qué? Por el amor. Dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. La orden de amar se fundamenta en el amor que Dios ya demostró a su gente. Por esa razón, la obediencia por amor es la respuesta natural de fe a un Dios amoroso. Recordemos también las palabras del apóstol Juan, donde nos dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Ahora, algo importante que también resalta mucho este libro, que como ya mencioné es la compilación de todas aquellas cosas que ya se han venido tratando en los libros anteriores, es acerca del pecado y sus consecuencias. En Deuteronomio el pecado se presenta en el contexto del pacto. No cumplir con los mandamientos de Dios interrumpía la relación establecida por el pacto y afectaría también, mis hermanos, aquella pureza, su unidad y su testimonio. La desobediencia llevaría a esta maldición. Deuteronomio habla duramente, sobre lo que sucedería si el pueblo no cumplía con su parte del acuerdo. Ahora, una de las consecuencias sería la pérdida de la tierra. La idolatría llevaría a la muerte. Toda la nación sufriría por su desobediencia y por su apostasía. La historia de Israel demuestra, mis hermanos, que Dios cumplió lo que había advertido a su pueblo. Ahora, como resumen de este libro, podríamos decir que este libro consta inicialmente 34 capítulos que incluyen una breve introducción que veremos en el capítulo 1 y 3 discursos principales de Moisés que toman parte del capítulo 1 y se extiende hasta el capítulo 30. Ya al final los últimos 4 capítulos se refieren a unas actividades finales. Este primer discurso de Moisés consta de 3 temas principales. Primero, Moisés repasa los muchos actos de gracia que Dios hizo por su pueblo desde el que ocurrió en Horeb hasta Valpeor. En segundo lugar, Moisés anima al pueblo de Israel, ya eso lo miramos en Deuteronomio del capítulo 4, ¿para qué? Para seguir obedeciendo la ley del Señor. Y en tercer lugar se mencionan 3 ciudades de refugio para que aquellas personas que incurrían de pronto en un acto de homicidio por accidente podrían refugiarse en esas ciudades y así pues evitar las represalias de la familia de aquella persona que había fallecido. El segundo discurso de Moisés es mucho más largo y comienza ya a partir del capítulo 4 y se extiende hasta el capítulo 28.
Esta sección nos proporciona las enseñanzas principales del libro y también repasan las leyes que ya se han compartido durante el Éxodo y Levítico, los 10 mandamientos, la obediencia total al Señor, las advertencias contra otros dioses, las advertencias contra el hecho de olvidarse de Dios, ejemplos en los cuales se reveló en el pasado el pueblo de Israel y la importancia de tener a Dios algo que en realidad es positivo. Debían amarlo y obedecerlo, sus mandamientos continuamente. Ahora, eh, para entrar en materia, quiero que me acompañen a los primeros 3 versículos del capítulo 1 de este libro de Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 1, vamos a leer, vamos a dar lectura. Dice lo siguiente. Estas son las palabras que habló Moisés a todo Israel a este lado del Jordán, en Arabá frente al mar Rojo, entre Parán, Tabán, Acerot y Sabat, jornadas hacia Horeb, camino al ir hasta Cades Barnea. Y aconteció que a los 40 años, en el mes 11, el primer mes, Moisés habló a los hijos de Israel conforme a todas las cosas que Jehová había mandado acerca de ellos. Mis hermanos, en este punto ya Israel estaba acampando en las grandes llanuras de Moab, pudiendo ver a través del río Jordán hacia la tierra prometida. Esta era la tierra de Canaán que Dios le prometió, pero que no la habían ocupado en 400 años. Habían pasado por un viaje largo y difícil desde Egipto, que se hizo, mis hermanos, aún más largo debido a su incredulidad y a la muerte de la generación adulta que había salido primero de Egipto. En el desierto, mis hermanos, los temores de los israelitas lo llevaron a dejar de confiar en Dios y como resultado se rebelaron contra Dios y contra su plan de entrar en la tierra en la que Él ya había prometido a Abraham, a Isaac y Jacob. Dios les había liberado de la esclavitud en Egipto, les había dado la ley en el monte Horeb o monte Sinaí y les había traído con prontitud también a las fronteras de la tierra prometida. Cada uno de estos detalles, mis hermanos, son los que Moisés va a venir narrando a lo largo de este primer discurso que va a empezar a partir del versículo 4. De acuerdo con el libro de Números, Dios le ordena a Moisés que envíe espías a que exploren la tierra que les va a entregar a los israelitas. Y aquí Moisés obedece, pero otros israelitas usan esta misión de reconocimiento como una oportunidad para, de cierto modo, desobedecer a Dios e ir en contra también del plan que ya se había establecido para ellos. Ellos le piden a Moisés que envíe espías ¿para qué? Para poder suspender las acciones militares que Dios había ordenado. Y cuando los espías regresan con un reporte favorable, los israelitas se siguen negando a avanzar. Le dicen a Moisés, el pueblo es más grande y más alto que nosotros. Las ciudades son grandes y fortificadas hasta los cielos. Y agregan que estaban atemorizados por todo lo que ellos habían visto de ahí. Mis hermanos, aunque Moisés asegura al pueblo que Dios pelearía por ellos, así como lo hizo en Egipto, el pueblo no cree que Dios va a cumplir sus promesas. El miedo, mis hermanos, los conduce a la desobediencia, lo que conlleva a un castigo severo. Ahora, debido a su desobediencia, Dios no permite que esa generación de israelitas entre en la tierra prometida. Dice en el versículo 35, ninguno de estos hombres, esta generación perversa, verá la buena tierra que juré dar a vuestros padres. Las únicas excepciones vemos que fueron Caleb y Josué, los únicos miembros de la misión exploratoria que animaron a los israelitas a obedecer el mandato de Dios. Eso es un tema que también habíamos considerado al mirar el libro de Números en el capítulo 13. Al mismo Moisés no se le permite entrar en la tierra por causa de un acto
diferente de desobediencia, y podemos decir también algo de soberbia, que fue motivado también por sus emociones al considerar la actitud del pueblo de Israel. Recuerden que a Moisés se le da una instrucción de hacer que saque agua de la peña. Y hay algo importante que se resalta de la actitud que Moisés toma a la hora de acatar tal orden, y es que en sus palabras se atribuye a sí mismo el poder hacer estas cosas. Ahora, como los israelitas en Deuteronomio, Moisés recibe el castigo por su falta de fe, lo que condujo a su desobediencia. Dios dijo, porque vosotros no me creísteis a fin de tratarme como santo ante los ojos de los hijos de Israel, por tanto, no conduciréis a este pueblo a la tierra que les he dado. Esa fue la sanción dada a Moisés por su actitud frente a ya una orden y a una instrucción dada por Dios. Cuando los israelitas se dieron cuenta de que se habían condenado a sí mismos a una vida difícil en el desierto y que perdieron la oportunidad de disfrutar la buena tierra que Dios había preparado para ellos, decidieron atacar a los amorreos. Sin embargo, Dios declara, no subáis ni peleéis, pues yo no estoy entre vosotros para que no seáis derrotados por vuestros enemigos. Mis hermanos, la falta de confianza en la promesa de Dios lleva a Israel a perder las bendiciones que Él tenía destinada para ellos. Cuando sabemos lo que es correcto, mis hermanos, pero nos vemos tentados a no hacerlo, la confianza en Dios es lo único que nos puede mantener en su voluntad. Esto no se trata de un tema de integridad moral. Si ni siquiera Moisés pudo confiar en Dios completamente, es apenas normal que nosotros también caigamos en este tipo de situación. Ahora, al contrario, esto se trata de la gracia de Dios. Y podemos nosotros orar para que el Espíritu de Dios nos fortalezca cuando defendemos lo que es correcto, y le podemos pedir perdón a Dios cuando caemos. Y asimismo, al igual que Moisés y el pueblo de Israel, la falta de confianza en Dios puede tener serias consecuencias en la vida. Pero al final la gracia de Dios redime nuestro fracaso. Cada una de estas enseñanzas, mis hermanos, nos recuerdan, como ya mencioné, es un atributo que he resaltado mucho a lo largo de estas narrativas. Es la del amor de Dios y su gracia. Que vemos como figuras grandes de esas historias son por naturaleza eh, llevados a desconfiar de Dios, a incurrir en el pecado, pero a pesar de eso, vemos ese ánimo de Dios en buscar la manera de redimirlos. Y asimismo nosotros también sí nos han dado medios de gracia a los cuales nosotros debemos adherirnos para acercarnos a Dios. Ahora, este versículo 5 de este primer capítulo, vemos ya a Moisés cómo empieza a exponer cada una de estas situaciones en las que se vio envuelto el pueblo de Israel a lo largo de su peregrinaje. Dice, de este lado del Jordán, en tierra de Moab, resolvió, palabra importante, resolvió Moisés declarar esta ley diciendo. Y ahí vamos a empezar a Moisés a declarar cada una de estas situaciones que son eh, el resumen de todas esas cosas ya antes vistas. Esta fue una de las últimas cosas que Moisés hizo para preparar al pueblo de Israel para finalmente entrar en la tierra prometida. Moisés sabía que necesitaban conocer la palabra de Dios. Moisés ahora servía como maestro expositivo para Israel. La palabra hebrea que acá mencioné, que es clave, resolvió, proviene de las ideas cavar profundamente o mirar. Moisés extraería las riquezas de la verdad de Dios para el pueblo y para prepararlos para entrar en la tierra prometida. Es ahí que
empiezan los amorosos discursos de despedida de Moisés. El primero abarca el capítulo 1 al 4. En ese discurso Moisés relata que nombró jueces para que le ayudaran a juzgar al pueblo en las instrucciones que dio para juzgar sin parcialidad. También habla del mal informe de los espías y la rebelión que esto causó. Eso también relata los viajes de Israel desde el monte de Sinaí hasta las llanuras de Moab y les recuerda las victorias que ganaron en el camino. En el Deuteronomio capítulo 4 hay una amonestación a su pueblo para que no olviden las leyes de Dios. Dice que el guardarlas les haría ser reconocidos por su sabiduría. También advierte contra el hecho de que hagan ídolos, pues que no vieron ninguna representación de Dios que les había hablado en el monte Sinaí. Y aquí se subraya una advertencia en las palabras en que Jehová tu Dios es fuego consumidor y Dios exige una devoción, una adoración exclusiva. Ahora, en cuanto a la elección de los jueces, en un repaso de esta elección, cuál sería su función y quiénes podían formar parte de los tales. Ahora, es curioso notar que la palabra hebrea utilizada por Moisés para jueces en Éxodo es Elohim, que también se puede traducir como el Señor, título designado para Dios. Las funciones de jueces era de mucha responsabilidad, puesto que hablaban en el lugar de Dios y decían en su nombre. La palabra Elohim como dioses, pero ¿qué sentido tenía? Ahora, en el sentido de que ni la riqueza, ni poder, ni posición, ni alcurnia, ni educación debían, mis hermanos, afectar la decisión judicial, tal como Dios hizo con Moisés al negarle la entrada a la tierra prometida por su pecado. Ellos debían de cierta manera reflejar ese carácter de Dios, en lo que no había de cierta manera un favoritismo a pesar de ciertas posiciones o características o ciertas cosas que podía tener cierta persona en particular. Mis hermanos, los jueces eran los encargados de mostrar al pueblo cómo era Dios. Por eso no podían hacer distinción entre las personas. Debían considerar de igual manera las causas de los débiles y asimismo las causas de los poderosos. No debían dejarse intimidar por nadie, porque el juicio es de Dios. Y los casos que no fuesen capaces de resolver ya serían para que Dios atendiera personalmente. Ahora, Moisés ahí continúa su retrospectiva recordando el incidente de los 12 espías, 12 hombres que envió Moisés a pedido también del pueblo, 12 de los cuales 2 solamente dieron testimonio de aliento. Los 10 restantes manifestaron duda, contagiaron con eso el ánimo de toda también la congregación. Moisés los llamó rebeldes al mandato de Dios, no solo por no querer conquistar la tierra, sino por murmurar y decir que Dios los aborrecía y los había sacado de Egipto para entregarlos en las manos de los amorreos. Es muy tierna, mis hermanos, acá la manera también en que Moisés hace de Dios en el versículo 31 y dice, y en el desierto has visto que Jehová tu Dios te ha traído como trae el hombre a su hijo, por todo el camino que habéis andado hasta llegar hasta este lugar. La preocupación de Moisés siempre estuvo orientada a dejar en claro el tremendo amor y cuidado que Dios tiene para con sus hijos. Ahora, luego de la derrota en Omar, Israel vuelve al desierto, pero de la misma manera en que llegó a las puertas de Canaán, esto es, de la mano de Dios como un padre a su hijo. El Dios de amor estaba disciplinando a su hijo porque, como dice Proverbios, porque el Señor disciplina a los que ama como corrige un padre a su hijo querido.
En el desierto, las promesas de un lugar para el pueblo escogido se seguían repitiendo como esperanza para que decidieran ser fieles a Dios. La protección contra los pueblos hostiles tampoco, mis hermanos, se hizo ausente. Se les recuerda que este incidente de Josué, quien le sucedería a Moisés en el liderazgo, se dice lo siguiente: tus ojos vieron todo lo que Jehová vuestro Dios ha hecho a aquellos dos reyes. Así hará Jehová a todos los reinos a los cuales pasarás tú. No los temáis, porque Jehová vuestro Dios, Él es el que pelea por vosotros. En este primer discurso, mis hermanos, Moisés deja en claro los dos pilares del carácter de Dios: su justicia y su amor. Su justicia fue manifestada en consecuencia de la rebeldía del pueblo, no dejándoles entrar en la tierra prometida por cuanto Dios quería hacerlo. La justicia reside en apartar su protección del pecador y dejarlo experimentar, mis hermanos, las consecuencias del mismo. El peor castigo que puede tener un ser humano, mis hermanos, es el de estar lejos de Dios. Pero a pesar de la abierta rebeldía, vemos, mis hermanos, su amor y su disposición para perdonar y restaurar al extraviado. Moisés hace memoria para resaltar a este pueblo que a pesar de su infidelidad, Dios sigue conduciendo a su pueblo como un padre lleva de la mano a su hijo. Dios nos muestra la misericordia de un soldado. Dios no muestra la misericordia de un soldado que no mata a su enemigo porque está desarmado. Dios muestra más bien amor, esperando en la puerta de la casa al hijo que se fue. Ahora se dan las claves para no volver a caer en la desgracia cuando posean la tierra prometida y renacer en la esperanza y acercarse rápidamente al cumplimiento de la promesa. Y mis hermanos, necesito ir un poco más rápido porque el tiempo se me está acabando. Ya en el Deuteronomio, en el capítulo 2, Moisés recuerda los años en el desierto y la marcha hacia Canaán. Que Moisés recuerda el viaje por la tierra de Edom. Mis hermanos, Israel no fue solo un ejército conquistador que buscaba cualquier tierra que pudiera tomar, y probablemente era suficientemente fuerte como para simplemente tomar la tierra de Edom, pero Israel solo recibió lo que Dios le había prometido que les entregaría. La forma, mis hermanos, en que tratamos a los más débiles que nosotros es siempre una buena medida del carácter. Cuando tenemos la capacidad de dominar o abusar de otros y no lo hacemos, de cierta manera, mis hermanos, muestra que tenemos un buen carácter. Por alguna de estas razones, Dios ordena también al pueblo de Israel que trate bien a la nación de Edom, que era más débil. Más adelante, ya en los versículos del 18 al 15, también Moisés les recuerda el viaje a través de Moab. Los moabitas también eran parientes lejanos de Israel, descendientes de Lot, que era sobrino de Abraham. Y al igual que en Edom, Dios quería que Israel no quería que molestaran a Moab, ni se empeñaran con ellos en guerra. Su tierra no era la tierra que Dios había preparado o tenía preparada para Israel. Y una de las moabitas más famosas que recordamos es Ruth. Ella era una mujer moabita que se casó con un israelita llamado Boz y se convirtió en la abuela del rey David, en uno de los antepasados también del Mesías. Los moabitas eran notables porque derrotaron a un pueblo cananeo conocido como los emitas, que era una raza grande y temible como lo eran los hijos de Anac. Ahora, el término traducido como gigantes aquí, en esta realidad, la palabra hebrea Refaim. El término Refaim a menudo se traduce como gigantes, pero en realidad significa temibles. Es un sentido un poco más acertado de la palabra. Los Refaim fueron un grupo de gente numerosa y guerrera que poblaron Canaán antes que los israelitas. En el área del este del río Jordán eran conocidos por muchos nombres,
los moabitas los llamaron emitas, los amonitas los llamaron sosomeos. Ahora, en el capítulo 3, Moisés recuerda la marcha hacia Canaán y el nombramiento de Josué. 2,5 tribus vemos acá, que fueron las tribus de Rubén, Gad y la mitad de la tribu de Manasés. Se quedaron del lado del río del Jordán, pues creyendo que era lo suficientemente buena para ellos. Y el Señor pues les permite tomar posesión ahí, si ellos así cumplían con las obligaciones mencionadas en los versículos siguientes. Vemos acá también cuando Moisés anima a Josué, donde nos dice ya el versículo 21 y 22. Ordené también a Josué en aquel tiempo diciendo, tus ojos vieron todo lo que Jehová vuestro Dios ha hecho a aquellos dos reyes. Así hará Jehová a todos los reinos a los cuales pasarás tú. No temáis, porque Jehová vuestro Dios es el que pelea por vosotros. Ahora, Josué tenía un gran trabajo por delante. Traer a toda una nación a una tierra donde no serían bienvenidos y donde tendrían que pelear para poseer lo que Dios ya les había dado legítimamente. Con ese gran desafío, mis hermanos, por delante, Josué es animado a recordar todo lo que Jehová, nuestro Dios, había hecho a aquellos reyes, Sehón y Og. Recordar la fidelidad pasada de Dios es clave, mis hermanos, para la victoria o las victorias presentes y futuras. Ya en el capítulo 4 hay un llamado a la obediencia. Moisés las había recordado a Israel de sus muchas rebeliones contra Dios en el desierto. Ahora, cuando estaban listos para entrar en la tierra prometida, querían pensar en su necesidad de obediencia, presentada a la luz de sus rebeliones pasadas. Como se señaló antes, una de las grandes estrategias de Satanás es hacernos recordar lo que debemos olvidar y olvidar lo que debemos recordar. Si no recordamos nuestro pecado pasado y rebeliones contra Dios, podemos repetirlo físicamente, cayendo en los mismos patrones y trampas pecaminosas. Así que él piensa estar firme, el que piensa estar firme, mire que no caiga, es una de las consideraciones del apóstol Pablo en 1 Corintios. El recordar todas esas cosas que de cierta manera nos han alejado de Dios son importantes. En un sentido más amplio, la vida espiritual y la muerte dependían de la obediencia de Israel. Sin embargo, también en el sentido más inmediato, la vida física y la muerte dependían de su obediencia. Israel estaba a punto de atacar a una nación fuerte y sacarlos de la tierra que ya se les había prometido. Si no tenían la obediencia al Señor sobre ellos, pronto estarían en muchos problemas. De hecho, la primera pérdida militar de Israel en la tierra prometida se produce específicamente porque había desobedecido a Dios. Hay hombres que murieron ahí porque un hombre de Israel no obedeció la orden del Señor. Después de esta advertencia, Moisés les advirtió que tomaran los mandamientos de Dios y las enseñaran a sus hijos y a los hijos de sus hijos. Israel no juzgaría el juego hipócrita de haz lo que digo y lo que hago con sus hijos. En su lugar, primero debían juzgarse a sí mismos y luego instruir a sus hijos. Ya en el capítulo 5, Moisés le recuerda a Israel su pacto con Dios en el Sinaí. Israel acá estaba obligado al pacto que acordaron. Sin embargo, el pacto se hizo con la generación anterior que pereció en el desierto. La generación actual tenía que entender y adoptar el pacto si iban a disfrutar de las bendiciones de este pacto. Y literalmente esto es cortar el pacto. La idea de cortar está asociada al pacto porque los pactos siempre se llevan con sacrificios.
el corte de una víctima sacrificial. De hecho, el pacto fue originalmente con la generación anterior y Moisés no lo negaba, pero él hizo hincapié en el punto. Este era el pacto de ellos. Es un pacto de vivos y no de muertos. Eh, acá este detalle se hace importante le da de cierta manera una mayor relevancia a este libro. ¿Por qué? Porque acá vemos una nueva generación que de cierta manera quizás no vio lo que los primeros eh, descendientes de Israel liberados de Egipto se alcanzaron a ver. Es de esta manera que Moisés a lo largo de su discurso empieza a recordarles todas estas cosas, a mostrarle el pacto que Dios había hecho para con su pueblo. Ahora ya se me acabó el tiempo, pero quiero mencionar algo importante del capítulo 6. Es acá donde Moisés también le recuerda a Israel los mandamientos y ciertas advertencias. Ahora, el hebreo es enfático aquí. Moisés llamó la atención sobre los mandamientos. Y aquí en los siguientes versículos Dios reduce la ley a un principio rector, un mandamiento que abarca todos los mandamientos. El destino de Israel descansa en la obediencia de este gran mandamiento. Si obedecían su mandamiento, su vida sería larga y llena de bendiciones. Si no obedecían, podían esperar ser maldecidos por Dios. Y es donde vemos este texto de: Oye Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es. Y aquí viene: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. En hebreo estos versículos son conocidos como Shema, que es la palabra oye, que indica prestar atención, estar atento con mucho cuidado a lo que se va a decir. Es la clásica confesión hebrea de fe que describe quién es Dios y cuál es nuestro deber hacia Él. Esta es la verdad esencial acerca de Dios, que es personal y no una vaga fuerza panteísta. Siendo uno, no puede ser representado por imágenes contradictorias, ya que Jehová nuestro Dios, como dice el texto, Jehová uno es. Esto habla mucho acerca de la singularidad de Dios. Él es único entre todos los dioses que pudieran haber en ese mundo, ya que si consideramos el contexto histórico, los egipcios y todas estas naciones que rodeaban, cada una tenían sus dioses y formas de divinidades. Además, incluso el nombre de Dios en esta línea sugiere una pluralidad de Dios. La palabra hebrea Elohim gramaticalmente es una palabra plural usada como si fuese singular, lo que en nuestro sistema viene siendo un sustantivo colectivo. Los verbos y pronombres usados en ella están generalmente en plural. Esta parte de la lectura hace un fuerte énfasis básicamente hacia los mandamientos y ciertas advertencias, recordando quién es Dios y nuestro deber para con ese Dios, que es básicamente lo que nos dice: amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Bueno, mis hermanos, ya se me acabó el tiempo hace ratico. Eh, bueno, vamos a orar y tenemos un espacio para preguntas y aportes. Padre que estás en los cielos, te damos muchísimas gracias porque tú eres bueno en gran manera, porque hoy nos has recordado a través de tu palabra que tú eres fiel a pesar de nosotros, que a pesar, oh Dios, de las muchas caídas que podemos tener a lo largo de este peregrinaje, nosotros podemos acercarnos a ti confiadamente, confiando en que tu amor es mucho más grande que nuestro pecado, que podemos acercarnos, oh Dios, en Cristo, confiadamente, para hallar el perdón que nuestras almas necesitan. Gracias, oh Dios, por recordarnos una vez más tu fidelidad, tu gracia, tu amor, cosas que nos hacen
perseverar en este andar, en ese camino de la fe. Te pedimos que cada una de estas palabras siempre estén presentes delante de nosotros como un recordatorio de quién eres tú para nosotros y cómo debemos nosotros asimismo acercarnos a ti. Todo eso en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Pero mis hermanos, ¿algún aporte o pregunta? Pues como vieron, el tiempo no alcanza para poder explicar todo lo que realmente pudiéramos considerar acerca de este libro. Pero es importante, mis hermanos, recordar que por lo menos este libro hace un resumen importante de todo lo que hemos visto a lo largo de los libros anteriores y que de cierta manera nos permite a nosotros ver todo lo que Dios o cómo Dios trata con el pueblo de Israel y resalta muchos de sus atributos que nosotros debemos considerar a la hora de nosotros acercarnos a Él. ¿No hay preguntas, mi hermano Manuel? Más que pregunta, un aporte, hermano. Vemos el amor de Dios sobre el pueblo de Israel durante todo ese tiempo que estamos acá en el libro de Deuteronomio. Vemos un amor tan grande que a pesar de la desobediencia del pueblo, porque vemos toda esa desobediencia que tiene el pueblo, ese lo que hizo los 40 años, pero vemos también la disciplina, el castigo que tuvieron muchos por desobediencia. El amor que Dios muestra por su pueblo y que ese amor no es ser de pronto por el amor van a hacer lo que les da o lo que ellos quieren, no. Disciplina, llama castiga, y Dios nos lo está mostrando ahí con el pueblo de Israel en todo ese peregrinaje que tuvieron en los 40 años. Vemos la disciplina. Moisés no entró. Vemos a Moisés que ¿por qué? Falta de fe. Y la importancia que hay, que debemos tener. Ahora, este libro también es un recordatorio importante que nos indica lo importante de la palabra de Dios para nosotros y para alcanzar aquello que Dios nos ha prometido. Pues este libro básicamente, en este libro Moisés lo que hace es recordar las palabras de Dios a una nueva generación, de cierta manera llenarlos de aliento a la hora de mostrar todo lo que Dios ha venido tratando con las generaciones pasadas. Entonces, este libro, de cierta manera, presenta ese detalle, esa idea de la importancia de la palabra de Dios en nuestra vida, que nos llena de aliento, nos da fuerzas para poder soportar las duras cosas que se presentan a lo largo del camino y que podemos entender que todas estas cosas son naturales, los tiempos malos, los tiempos buenos, que todo al final tiene un propósito y que todo está controlado por el Dios soberano que nos ha llamado a su reino. Pastor Pedro. Muy buenos días, amada iglesia. Bueno, continuando con lo del aporte que hace el hermano Manuel y con lo que dice el hermano Kelvin, este libro de Deuteronomio, nosotros debemos mirarlo en todo su contexto y darnos cuenta cómo, a pesar del pecado cometido por el pueblo de Israel, a pesar de todas las veces que el pueblo desobedece la palabra del Señor, el Señor lo disciplina. Pero la disciplina va más allá de un castigo. O sea, no es simplemente lo castiga y ya, sino que lo llama al arrepentimiento. Lo lleva a volverse de su pecado. Y podríamos analizar esto mirándolo desde la predicación de nuestro Señor Jesucristo, cuando empieza su ministerio en la tierra,
que su primera predicación fue arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. O sea, arrepiéntete de tu pecado, es lo que le enseña el Señor al pueblo de Israel a través de toda la disciplina que le dio, a pesar de todas las circunstancias en que lo puso. Entonces debemos mirar ante todo esa predicación del Evangelio que tiene el libro de Deuteronomio y el énfasis primordial que nos da este libro con respecto al Evangelio, lo vemos en la relación que tiene con la ley. Porque el pueblo debía cumplir la ley no para recibir la salvación o para llegar a recibir los privilegios de Dios, sino porque tenían a Dios como su Dios. Era el resultado de tener a Dios como su Dios, la obediencia que debían tener a la ley. Igual pasa con nosotros hoy. Nosotros no obedecemos la ley para ser salvos. Obedecemos la ley porque hemos sido salvos. Entonces, si nosotros miramos todo ese paralelismo que tiene este libro con toda la predicación del Evangelio, pues entendemos aún mejor la enseñanza que Dios nos está dando a través del libro. Entonces sí, quería que lo miráramos desde ese punto de vista para que entendamos con más claridad que todas las situaciones que nos narra acá nos debe llevar a mirar siempre nuestra condición de pecado, nuestra necesidad de arrepentirnos y de volver a Cristo con una fe verdadera. Era el aporte que quería hacer, mi hermano. El Señor les bendiga. Amén. Sí, y es importante mirar eso, el tema de que esta corrección, esta disciplina, más que mostrar a Dios como severo y mostrarlo como alguien, como un Dios hostil, lo que vemos es observar el resultado, es que Dios busca es la restauración. Siempre esta disciplina va a buscar es la restauración. Importante tener presente que cada una de estas situaciones difíciles que enfrentamos tienen un propósito en Dios y es restaurarnos y llevarnos siempre a Él.